1815, Napoleón Bonaparte regresó al escenario político y militar europeo tras casi un año de exilio en la isla de Elba. Su audaz escape y la recuperación del poder, conocidos como la Guerra de los 100 Días, se convirtieron en un episodio legendario en la historia. En este breve pero decisivo periodo, Napoleón intentó una última vez consolidar su legado como el líder indiscutible de Europa. Sin embargo, esta campaña también lo llevaría a la derrota definitiva en la batalla de Waterloo, marcando el fin de su era. El regreso de Napoleón fue mucho más que un simple intento de retomar el poder, fue una jugada estratégica que puso en jaque a las potencias europeas y cambió la dinámica geopolítica de la época. La historia de los 100 días es una mezcla de audacia, estrategia y tragedia que sigue fascinando a generaciones. ¿Sabías que Napoleón escapó de la isla de Elba y retomó el poder en unas semanas? Presiona, me gusta, si te sorprende su determinación. Para desentrañar esta fascinante historia, empecemos por explorar cómo llegó Napoleón a su exilio en Elba. El primer exilio de Napoleón, Isla de Elba. Tras su abdicación en abril de 1814, Napoleón fue enviado a la isla de Elba, una pequeña roca en el Mediterráneo con una población de apenas 12.000 personas. Este exilio, supervisado por las potencias aliadas, buscaba mantenerlo lejos de Francia y de cualquier influencia sobre Europa. A pesar de las restricciones, Napoleón fue nombrado soberano de la isla, donde tomó el control administrativo e introdujo reformas que reflejaban su genio organizativo. Sin embargo, Napoleón nunca dejó de considerar el exilio como algo temporal. Sus días en Elba estuvieron marcados por un incansable monitoreo de la situación política en Europa y la evaluación de las lealtades en Francia. Mientras tanto, los rumores de su regreso comenzaron a circular. ¿Te imaginas a Napoleón gobernando una pequeña isla tras haber dominado Europa? Comenta qué opinas de esta etapa de su vida. Conociendo su tiempo en Elba, exploremos cómo llevó a cabo su audaz escape. El escape de Napoleón de Elba, febrero de 1815. El 26 de febrero de 1815, Napoleón ejecutó uno de los escapes más legendarios de la historia. Aprovechando la relajación de la vigilancia por parte de las potencias aliadas, Napoleón zarpó de Elba con un pequeño contingente de unos 1.000 hombres. La operación fue tan bien coordinada que logró eludir a los barcos de vigilancia británicos y austriacos. El viaje hacia Francia estuvo lleno de riesgos, pero Napoleón confiaba en que sus antiguos soldados y el pueblo francés lo recibirían con entusiasmo. Durante su travesía, sus oficiales difundieron mensajes de su regreso, lo que avivó la esperanza en sus partidarios y el temor en sus enemigos. ¿Sabías que Napoleón navegó sin ser detectado hacia Francia? Presiona, me gusta, si te sorprende su audacia. Conociendo este escape, exploremos su llegada triunfal a suelo francés. El regreso de Napoleón a Francia. Napoleón desembarcó en Golfe Juan el 1 de marzo de 1815 y emprendió una marcha hacia París, conocida como la Ruta de Napoleón. En lugar de enfrentarse a la resistencia esperada, sus antiguos enemigos en el ejército se unieron a él. La famosa escena en la que Napoleón, sin armas, se presentó ante un regimiento enviado para capturarlo, diciendo, si alguien quiere matar a su emperador, aquí estoy, quedó grabada en la historia. A medida que avanzaba, las multitudes lo vitoreaban y más tropas se unían a su causa. En cuestión de días, la atmósfera de hostilidad hacia Napoleón se transformó en una ola de entusiasmo que culminó con su entrada triunfal en París el 20 de marzo de 1815. ¿Puedes imaginar a un líder transformando enemigos en aliados solo con su presencia? Comenta qué opinas de esta escena histórica. Conociendo su regreso, descubramos cómo recuperó el trono sin derramamiento de sangre. El ascenso al poder, los 100 días comienzan. El regreso de Napoleón a París marcó el inicio de un periodo conocido como los 100 días. En un acto sin precedentes, recuperó el poder sin enfrentamientos armados significativos. Luis XVIII,
el monarca restaurado por las potencias aliadas huyó de París al saber del avance de Napoleón, dejando el trono vacío para su antiguo ocupante. Napoleón, consciente de la fragilidad de su posición, implementó rápidamente reformas para ganar apoyo popular y político. Prometió paz y estabilidad, buscando consolidar su liderazgo antes de que las potencias europeas pudieran reaccionar. Este periodo fue una última oportunidad para Napoleón de demostrar su genio político y militar. ¿Sabías que Napoleón recuperó el poder sin disparar un solo tiro? Presiona, me gusta, si este hecho te impactó. Conociendo su regreso al poder, analicemos la reacción de las potencias europeas. La reacción de las potencias europeas. El regreso de Napoleón fue recibido con alarma en toda Europa. Las potencias aliadas, que habían creído haber terminado con la amenaza napoleónica, se unieron rápidamente para formar la Séptima Coalición. Este grupo, liderado por Gran Bretaña, Prusia, Austria y Rusia, declaró a Napoleón como enemigo público y comenzó a movilizar sus fuerzas para una guerra decisiva. El temor a una segunda expansión napoleónica era palpable. En sus reuniones, los líderes europeos discutieron estrategias para derrotarlo antes de que pudiera consolidar su posición en Francia. Este consenso selló el destino de Napoleón, quien ahora enfrentaba una coalición unida y determinada. ¿Crees que Napoleón tenía alguna posibilidad contra una coalición tan poderosa? Comenta tu opinión sobre su situación. Conociendo esta reacción, exploremos cómo Napoleón preparó a su ejército para el inevitable enfrentamiento. La reorganización del ejército francés. Napoleón sabía que para enfrentar a la Séptima Coalición necesitaba un ejército fuerte y leal. A pesar de los pocos recursos disponibles, movilizó a veteranos de sus campañas pasadas, junto con nuevos reclutas, alcanzando una fuerza total de más de 200.000 hombres. Su capacidad de inspirar lealtad entre sus tropas y de reorganizar un ejército en tan poco tiempo es un testimonio de su genio como líder militar. El ejército napoleónico era conocido por su disciplina, cohesión y espíritu de cuerpo. Aunque no tenía la ventaja numérica frente a las fuerzas aliadas combinadas, su superioridad en términos de estrategia y liderazgo compensaba esta desventaja. Napoleón también reforzó su caballería y artillería, elementos cruciales para sus tácticas en el campo de batalla. ¿Te sorprende que Napoleón lograra movilizar un ejército tan rápido? Presiona, me gusta, si admira su capacidad de liderazgo. Conociendo su preparación militar, avancemos hacia la estrategia que empleó en los 100 días. La estrategia de Napoleón, dividir y vencer. Napoleón comprendía que su única posibilidad de éxito era atacar antes de que los ejércitos aliados pudieran unirse. Diseñó una estrategia audaz, dividir las fuerzas de Gran Bretaña y Prusia, que eran los componentes más fuertes de la coalición, y enfrentarlas por separado. Su objetivo era derrotarlas rápidamente y negociar la paz antes de que las potencias restantes pudieran reaccionar. Esta estrategia se basaba en su capacidad para movilizar tropas rápidamente y en su conocimiento del terreno. Al atacar con rapidez y precisión, Napoleón esperaba desequilibrar a sus enemigos y forzar su retirada. Sin embargo, esta táctica requería una ejecución impecable y dependía de que sus generales siguieran sus órdenes al pie de la letra. ¿Crees que dividir al enemigo era la mejor estrategia para Napoleón? Comenta tu opinión sobre su táctica. Conociendo su plan, exploremos la primera gran batalla de los 100 días. La batalla de Lynch, 16 de junio de 1815. Lynch fue la última victoria de Napoleón en el campo de batalla. En esta contienda, el ejército francés enfrentó a las fuerzas prusianas lideradas por el mariscal Blücher. Aunque los prusianos eran numerosos y estaban bien organizados, Napoleón utilizó su experiencia táctica para derrotarlos, infligiendo severas bajas. Sin embargo, el triunfo en Lynch no fue completo. Napoleón no logró destruir completamente al ejército prusiano, lo que permitió a Blücher retirarse y reorganizar sus fuerzas.
Esta decisión tendría consecuencias desastrosas en Waterloo, donde los prusianos jugarían un papel crucial en la derrota de Napoleón. ¿Sabías que esta fue la última victoria de Napoleón en el campo de batalla? Presiona, me gusta, si te impactó este dato. Conociendo esta victoria, avancemos hacia la batalla que marcó su caída definitiva, Waterloo. La batalla de Waterloo, 18 de junio de 1815. Waterloo es una de las batallas más famosas de la historia y el evento que selló el destino de Napoleón. Enfrentó a las fuerzas británicas lideradas por el duque de Wellington y a las tropas prusianas de Blücher. Aunque comenzó con una estrategia brillante, varios factores jugaron en contra de Napoleón, incluyendo el mal tiempo, los retrasos en la movilización y la falta de coordinación entre sus generales. Durante gran parte del día, Napoleón mantuvo la ventaja, pero la llegada de refuerzos prusianos inclinó la balanza a favor de los aliados. El desgaste de las tropas francesas y la pérdida de la Guardia Imperial, su fuerza de élite, marcaron el final de la batalla. Más de 40.000 soldados murieron o fueron heridos en este enfrentamiento decisivo. ¿Te imaginas estar en el campo de Waterloo en medio de esta batalla histórica? Comenta lo que opinas de esta contienda épica. Conociendo su derrota en Waterloo, exploremos las consecuencias inmediatas para Napoleón. La derrota en Waterloo, el fin de una era. La derrota en Waterloo marcó el fin de la ambición de Napoleón de dominar Europa. Fue un momento de catarsis tanto para sus seguidores como para sus enemigos, ya que representó el colapso definitivo de su imperio. Para Europa, la batalla significó el cierre de 2 décadas de guerras napoleónicas que habían devastado el continente. Napoleón intentó reorganizar sus fuerzas tras Waterloo, pero la moral de sus tropas estaba quebrada, y la presión de la Séptima Coalición fue demasiado grande. Apenas 4 días después, abdicó por segunda vez, dejando Francia en manos de los aliados. ¿Sabías que Waterloo es considerada una de las batallas más influyentes de la historia? Presiona, me gusta, si este dato te impactó. Conociendo el impacto de esta derrota, avancemos hacia la segunda abdicación de Napoleón. La segunda abdicación de Napoleón, 22 de junio de 1815. Tras su derrota en Waterloo, Napoleón abdicó nuevamente, esta vez con la esperanza de encontrar asilo en Gran Bretaña. Sin embargo, las potencias aliadas no estaban dispuestas a permitirle una segunda oportunidad de regresar al poder. Napoleón se entregó a las fuerzas británicas en la costa de Rochefort, esperando un trato honorable. En lugar de eso, fue arrestado y trasladado a la isla de Santa Elena, un territorio remoto en el Atlántico Sur, donde pasaría sus últimos días. ¿Te sorprende que Napoleón pensara que Gran Bretaña lo acogería? Comenta lo que opinas de esta decisión. Conociendo su abdicación, exploremos su último exilio y sus años finales. El exilio final en la isla de Santa Elena. Después de su captura, Napoleón fue enviado a la remota isla de Santa Elena, ubicada en el Atlántico Sur, a más de 1.800 kilómetros de cualquier costa. Esta ubicación fue cuidadosamente seleccionada por las potencias aliadas para evitar cualquier intento de fuga o un regreso al poder. En Santa Elena, Napoleón fue vigilado estrictamente por soldados británicos y se le permitió un entorno de vida espartano. Durante sus años en la isla, Napoleón dedicó su tiempo a reflexionar sobre su vida y a dictar sus memorias. En estos textos, buscó justificar sus decisiones políticas y militares, consolidando su imagen como un héroe incomprendido por la historia. Sin embargo, su salud se deterioró rápidamente debido al aislamiento, las duras condiciones climáticas y posiblemente el cáncer de estómago, que finalmente lo llevó a la muerte. ¿Sabías que Santa Elena está tan aislada que tomaría semanas llegar allí desde Europa en la época de Napoleón? Presiona, me gusta, si este dato te impactó. Conociendo su exilio, reflexionemos sobre los últimos años de su vida y su muerte. Los últimos años de Napoleón, 1815 a 1821.
En Santa Elena, Napoleón pasó sus días con un pequeño séquito de fieles seguidores que lo acompañaron al exilio, entre ellos sus ayudantes de campo y un médico personal. Aunque las condiciones eran duras, Napoleón mantuvo su carisma y autoridad entre quienes lo rodeaban. A pesar de las restricciones, escribió extensamente, dejando un legado escrito que influyó en cómo se percibiría su figura en los siglos posteriores. Murió el 5 de mayo de 1821, oficialmente por cáncer de estómago, aunque algunas teorías sugieren que pudo haber sido envenenado con arsénico. Su muerte marcó el fin de una era, pero su influencia continuaría moldeando Europa y el mundo. ¿Crees que Napoleón murió por causas naturales o fue envenenado? Comenta tu teoría sobre su muerte. Conociendo su fallecimiento, exploremos las consecuencias inmediatas de su derrota en Waterloo. Las consecuencias inmediatas de Waterloo. La derrota de Napoleón en Waterloo tuvo un impacto sísmico en Europa. Su caída consolidó la restauración borbónica en Francia bajo el reinado de Luis XVIII, marcando el retorno de la monarquía. En el ámbito internacional, las potencias victoriosas se reunieron en el Congreso de Viena para redibujar el mapa europeo y restaurar el equilibrio de poder, evitando que una sola nación volviera a dominar el continente como lo había hecho Francia bajo Napoleón. Sin embargo, la influencia napoleónica no desapareció por completo. Sus reformas administrativas, como el Código Napoleónico, se mantuvieron en Francia y en otros países europeos, y su legado militar continuó siendo estudiado en academias de todo el mundo. ¿Sabías que el Congreso de Viena estableció un equilibrio de poder que duró casi un siglo? Presiona, me gusta, si te interesa este dato. Conociendo estas consecuencias inmediatas, avancemos hacia su impacto a largo plazo en la historia militar. El legado militar de Napoleón. Napoleón Bonaparte es considerado uno de los estrategas militares más brillantes de la historia. Sus tácticas, como la táctica del orden mixto y el uso magistral de la artillería, revolucionaron la forma de hacer la guerra en su época. Además, su habilidad para motivar a sus tropas y adaptarse rápidamente a diferentes escenarios lo convirtieron en un líder incomparable. El impacto de Napoleón en la estrategia militar va más allá de su tiempo. Sus campañas son estudiadas en academias militares de todo el mundo, y su capacidad para combinar la velocidad, la sorpresa y la logística eficiente sigue siendo un modelo para comandantes modernos. ¿Crees que Napoleón fue el mejor estratega militar de la historia? Comenta tu opinión sobre su legado militar. Conociendo su influencia en el ámbito militar, reflexionemos sobre su impacto político. El impacto político de Napoleón. El legado político de Napoleón es tan significativo como su impacto militar. Introdujo el Código Napoleónico, un sistema legal que sirvió como base para las leyes modernas en Europa y América Latina. Este código estableció principios como la igualdad ante la ley, la secularización del Estado y la protección de la propiedad privada. Además, Napoleón transformó las estructuras administrativas y centralizó el poder, sentando las bases de los estados modernos. Su enfoque en la meritocracia también inspiró reformas en otras partes del mundo, desafiando los sistemas tradicionales basados en el linaje y los privilegios aristocráticos. ¿Sabías que el Código Napoleónico todavía influye en los sistemas legales modernos? Presiona, me gusta, si este dato te sorprendió. Conociendo su impacto político, exploremos cómo su figura ha trascendido en la cultura popular. Napoleón en la cultura popular. La figura de Napoleón Bonaparte ha trascendido el tiempo, convirtiéndose en un ícono cultural que ha sido interpretado y reinterpretado en múltiples formas. Desde películas y obras de teatro hasta novelas y pinturas, su imagen sigue siendo una fuente inagotable de inspiración. En el cine, películas como Napoleón de Evo Gans, considerada una obra maestra del cine mudo, y adaptaciones modernas como Waterloo 1970 han presentado facetas de su vida con distintas perspectivas, desde su genio militar hasta su caída trágica. La literatura también ha contribuido a mantener viva su leyenda.
Escritores como León Tolstoy lo retrataron en obras como Guerra y Paz, donde se examina su impacto desde una perspectiva rusa. Al mismo tiempo, su figura ha sido objeto de mitos y caricaturas, consolidando la idea de Napoleón como un símbolo de ambición y grandeza, pero también de humanidad y vulnerabilidad. En la música, su legado ha sido inmortalizado en composiciones como la Sinfonía Heroica de Beethoven, que originalmente estaba dedicada a él antes de que el compositor retirara la dedicatoria tras autoproclamarse emperador. Napoleón también aparece en videojuegos, documentales y hasta en series de televisión, demostrando cómo su vida sigue fascinando a audiencias contemporáneas. ¿Tienes un libro, película o serie favorita sobre Napoleón? Comenta cuál y por qué te impactó. Conociendo su presencia en la cultura, reflexionemos sobre las lecciones universales que nos deja su vida. Lecciones universales de la vida de Napoleón. La vida de Napoleón Bonaparte ofrece una rica fuente de lecciones aplicables tanto a líderes como a sociedades. Una de las enseñanzas más relevantes es el valor de la ambición y la determinación. Napoleón, nacido en una pequeña isla mediterránea, logró ascender al rango más alto de poder en Europa, demostrando que la perseverancia y la visión pueden superar incluso las barreras más formidables. Sin embargo, su vida también es un recordatorio de los peligros de la ambición desmedida. Al perseguir la expansión constante de su imperio, Napoleón ignoró las limitaciones de sus recursos y subestimó la capacidad de resistencia de sus enemigos. Su caída subraya la importancia de conocer los límites y adaptar las estrategias a las circunstancias. Otra lección clave es su capacidad para innovar y liderar. Napoleón introdujo cambios profundos en el ámbito militar, político y social, mostrando que la flexibilidad y la innovación son esenciales para enfrentar los desafíos del cambio. Su énfasis en la meritocracia, por ejemplo, sigue siendo un principio fundamental para las sociedades modernas. ¿Qué lección de la vida de Napoleón te parece más relevante en la actualidad? Comenta tu opinión. Con estas lecciones claras, profundicemos en los mitos y verdades que rodean a Napoleón. Mitos y verdades sobre Napoleón. A lo largo de los siglos, la figura de Napoleón ha estado rodeada de mitos que, en algunos casos, han distorsionado la percepción histórica. Uno de los mitos más extendidos es que Napoleón era extremadamente bajo. En realidad, medía aproximadamente 1.70 metros, lo que era una estatura promedio para los hombres de su época. Esta idea errónea proviene de confusiones con el sistema de medición francés y de caricaturas propagandísticas británicas que buscaban ridiculizarlo. Otro mito común es el de su supuesta megalomanía. Aunque Napoleón ciertamente tenía una gran confianza en sí mismo y ambición, muchas de sus acciones estaban guiadas por necesidades estratégicas y políticas. Por ejemplo, su coronación como emperador no solo buscaba glorificar su figura, sino también consolidar su autoridad en un momento de inestabilidad. Asimismo, se ha exagerado la idea de que Napoleón fue un dictador absoluto. Si bien concentró el poder, también implementó reformas progresistas como el Código Napoleónico, que promovía la igualdad ante la ley y protegía los derechos de propiedad. Estas acciones reflejan una complejidad que va más allá de la etiqueta de tirano. ¿Conocías alguno de estos mitos sobre Napoleón? Comenta cuál te sorprendió más. Conociendo los mitos y verdades, avancemos hacia los últimos puntos para cerrar esta fascinante historia. El regreso de Napoleón a Francia, el exilio de las cenizas. En 1840, casi 2 décadas después de su muerte en la remota isla de Santa Elena, Napoleón Bonaparte regresó simbólicamente a Francia. Este retorno no fue en vida, sino a través de la repatriación de sus restos mortales. Este evento, conocido como el Retorno de las Cenizas, fue impulsado por el gobierno de Luis Felipe I, bajo una fuerte presión popular que pedía honrar al hombre que había transformado a Francia y a Europa. El traslado de los restos de Napoleón desde Santa Elena hasta los Inválidos en París fue un acto cargado de simbolismo político.
Aunque Napoleón había sido exiliado por las potencias europeas, su legado seguía vivo en el imaginario colectivo francés. La ceremonia de repatriación, acompañada por miles de personas, fue una manifestación de la reconciliación entre su figura y la nación que alguna vez lideró. Hoy, el imponente sarcófago de Napoleón en Les Invalides se erige como un recordatorio de su grandeza y de la complejidad de su legado. Este monumento no solo honra al estratega militar, sino también al visionario que marcó una época. ¿Sabías que Napoleón pidió en su testamento ser enterrado junto al Sena? Comenta lo que opinas de esta última voluntad. Conociendo este homenaje póstumo, reflexionemos sobre cómo se percibe a Napoleón en la actualidad. Napoleón en la memoria histórica moderna. La figura de Napoleón Bonaparte sigue siendo un tema de debate en la memoria histórica. Para algunos, es un héroe nacional, un genio militar y un reformador que modernizó Francia y dejó un impacto duradero en el mundo. Para otros, es un símbolo de ambición desmedida, cuyas guerras trajeron destrucción y sufrimiento a millones de personas. En la Francia contemporánea, Napoleón es celebrado como uno de los arquitectos de la modernidad, particularmente por su legado legal, el Código Napoleónico y sus reformas administrativas. Sin embargo, su figura también ha sido cuestionada por su relación con la esclavitud, que restauró en las colonias francesas, y por las pérdidas humanas y materiales de sus campañas militares. A nivel internacional, su influencia trasciende las fronteras de Francia. Napoleón es visto como un ejemplo de liderazgo carismático y estrategia, pero también como una advertencia sobre los peligros de concentrar demasiado poder en una sola persona. ¿Crees que Napoleón debe ser recordado como un héroe o como un dictador? Comenta tu perspectiva. Conociendo estas interpretaciones, exploremos su impacto en otras partes del mundo. El impacto de Napoleón en América Latina. Aunque Napoleón nunca pisó América Latina, su influencia fue profunda en los movimientos de independencia de la región. Las guerras napoleónicas debilitaron a las potencias coloniales, especialmente a España y Portugal, lo que abrió el camino para que líderes como Simón Bolívar, José de San Martín y Miguel Hidalgo comenzaran sus luchas por la emancipación. El saqueo de España por las tropas napoleónicas y la abdicación forzada de Fernando VII en 1808 crearon un vacío de poder que incentivó la formación de gobiernos autónomos en América Latina. Además, las ideas de la Revolución Francesa, promovidas por Napoleón, como la igualdad y la soberanía popular, resonaron entre los revolucionarios latinoamericanos, quienes las adaptaron a sus propias luchas. La influencia de Napoleón también se extendió al ámbito militar. Bolívar y otros líderes admiraban sus estrategias de campaña y las aplicaron en sus batallas. Así, aunque Napoleón no estuvo directamente involucrado, su legado político y militar dejó una huella indeleble en la independencia de América Latina. ¿Sabías que las guerras napoleónicas facilitaron la independencia en América Latina? Dale, me gusta, si te impactó este dato. Conociendo su impacto en América Latina, reflexionemos sobre su influencia en la reconfiguración de Europa. La reconfiguración de Europa tras Napoleón. El colapso del Imperio Napoleónico en 1815 llevó a un rediseño completo del mapa político de Europa en el Congreso de Viena. Este encuentro, liderado por las principales potencias europeas, Austria, Gran Bretaña, Prusia, Rusia y Francia, buscó restaurar el equilibrio de poder que Napoleón había alterado con sus conquistas. El Congreso de Viena marcó el inicio de una era conocida como la Paz de Europa, un periodo de estabilidad relativa que duró casi un siglo, hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. Las fronteras se reajustaron, las monarquías derrocadas fueron restauradas y se establecieron alianzas que garantizarían la contención de futuras ambiciones expansionistas. Sin embargo, este rediseño también sembró las semillas de futuras tensiones. La falta de consideración hacia los movimientos nacionalistas emergentes, especialmente en Italia y Alemania, fomentó el descontento que culminaría en un siglo de revoluciones y conflictos. ¿Crees que el Congreso de Viena fue exitoso en restaurar la paz en Europa?
Comenta tu opinión. Conociendo su impacto en Europa, reflexionemos sobre la relevancia de Napoleón en la estrategia moderna. La relevancia de Napoleón en la estrategia moderna. Las tácticas militares de Napoleón Bonaparte continúan siendo objeto de estudio en academias militares de todo el mundo. Su capacidad para innovar en el campo de batalla, combinando velocidad, sorpresa y concentración de fuerzas, lo posicionó como uno de los estrategas más influyentes de la historia. Una de sus tácticas más destacadas fue la maniobra central, en la que dividía a los ejércitos enemigos y los atacaba por separado, maximizando sus posibilidades de éxito a pesar de estar en desventaja numérica. Su uso del orden mixto, una formación que combinaba líneas y columnas, ofrecía flexibilidad y eficacia en combate. Además, su énfasis en la movilidad, utilizando marchas rápidas para superar a sus oponentes, cambió la forma en que se concebían las campañas militares. Napoleón también entendía la importancia de la moral en sus tropas. Su cercanía con los soldados, su capacidad para inspirar lealtad y su habilidad para aprovechar las victorias como propaganda le permitieron mantener un ejército motivado incluso en condiciones adversas. Generales modernos, como Rommel y Eisenhower, han reconocido la influencia de Napoleón en sus estrategias, demostrando que sus enseñanzas trascienden el tiempo. ¿Sabías que las tácticas de Napoleón todavía se enseñan en academias militares? Comenta si te parece fascinante este legado. Conociendo su influencia estratégica, exploremos las críticas que ha recibido su legado. Críticas al legado de Napoleón. Aunque admirado por su genio militar y reformas sociales, Napoleón también ha sido objeto de duras críticas. Sus campañas militares, aunque brillantes, llevaron a la muerte de millones de personas y devastaron vastas regiones de Europa. La ambición de Napoleón por dominar el continente lo convirtió en una figura polarizadora, aclamada por algunos y condenada por otros. Una de las críticas más comunes es su tendencia a centralizar el poder, debilitando las instituciones democráticas en favor de un régimen autoritario. Aunque el Código Napoleónico promovía la igualdad ante la ley, su gobierno no toleraba la disidencia y limitaba las libertades individuales. Además, Napoleón ha sido señalado por restaurar la esclavitud en las colonias francesas en 1802, tras haber sido abolida durante la Revolución Francesa. Este acto contradice los principios de igualdad que defendía su régimen, dejando una mancha en su legado. Sus detractores también destacan su incapacidad para consolidar una paz duradera, ya que muchas de sus conquistas carecían de estabilidad a largo plazo, dejando Europa en un estado de tensión que persistió mucho después de su caída. ¿Crees que los logros de Napoleón justifican el costo humano de sus campañas? Comenta tu opinión. Conociendo estas críticas, reflexionemos sobre las lecciones universales de su vida y gobierno. Lecciones universales de Napoleón. La vida de Napoleón Bonaparte ofrece lecciones valiosas tanto para líderes como para ciudadanos del mundo moderno. Una de las más importantes es la del equilibrio entre ambición y prudencia. Si bien su determinación lo llevó a alcanzar logros extraordinarios, su falta de moderación también contribuyó a su caída. Su enfoque en la meritocracia y la centralización administrativa sigue siendo un modelo para construir instituciones eficientes. Sin embargo, también resalta los peligros del autoritarismo y la concentración excesiva de poder. Otra lección clave es la importancia de la innovación y la adaptabilidad. Napoleón no solo se destacaba por sus tácticas militares, sino también por su capacidad para aprovechar las oportunidades y adaptarse a circunstancias cambiantes. Finalmente, su historia subraya la naturaleza efímera del poder. Incluso los líderes más influyentes enfrentan límites, ya sea por la resistencia externa o por sus propias decisiones. La vida de Napoleón es una advertencia sobre los peligros de la ambición descontrolada, pero también un tributo a la resiliencia y el ingenio humano. ¿Qué lección de la vida de Napoleón te parece más relevante hoy? Comenta tu reflexión. Con estas lecciones claras, comparemos su legado con el de otros grandes líderes de la historia.
Comparación de Napoleón con otros líderes históricos. Napoleón Bonaparte a menudo es comparado con figuras históricas como Alejandro Magno, Julio César y Carlomagno. Cada uno de ellos dejó un legado imborrable en la historia, pero sus caminos hacia la grandeza y sus impactos fueron diferentes. Como Alejandro Magno, Napoleón compartía una visión expansiva y una habilidad extraordinaria para inspirar lealtad en sus tropas. Sin embargo, mientras que Alejandro buscaba unificar culturas bajo su dominio, Napoleón se centró en imponer un orden basado en las ideas de la Ilustración. Con Julio César, Napoleón compartía su genio político y militar. Ambos utilizaron sus victorias en el campo de batalla para consolidar su poder político, pero mientras César fue asesinado antes de completar su visión, Napoleón vivió para ver su imperio colapsar. En comparación con Carlomagno, Napoleón dejó un legado más secular. Carlomagno trabajó para consolidar el cristianismo en Europa, mientras que Napoleón promovió la laicidad y la modernización administrativa. Estas comparaciones subrayan la singularidad de Napoleón como un líder que combinó elementos de conquista, reforma y ambición personal en una era de transformación global. ¿Crees que Napoleón está a la altura de figuras como Alejandro Magno y Julio César? Comenta tu opinión. Conociendo estas comparaciones, exploremos algunas curiosidades fascinantes de su vida. Curiosidades sobre Napoleón. La vida de Napoleón Bonaparte está llena de anécdotas y detalles fascinantes que revelan aspectos menos conocidos de su personalidad y su legado. Uno de los mitos más persistentes es su supuesta baja estatura. Sin embargo, Napoleón medía aproximadamente 1,70 metros, una estatura promedio para su época. Este mito surgió debido a diferencias en las medidas utilizadas en Francia y Gran Bretaña. Napoleón también era un amante del conocimiento y promovió la ciencia y la educación en Francia. Fue el responsable de establecer la Universidad de Francia y la creación de liceos para la formación de élites. Además, llevó científicos a Egipto durante su campaña, lo que resultó en descubrimientos arqueológicos importantes, como la piedra de Rosetta. Otra curiosidad es su peculiar dieta. Napoleón era conocido por comer rápido y preferir platos sencillos, como pollo asado y sopa. ¿Sabías que Napoleón promovió la investigación científica durante sus campañas militares? Comenta si te sorprendió este dato. Con estas curiosidades en mente, lleguemos a una conclusión final sobre su impacto global. Conclusión y reflexión final. Napoleón Bonaparte fue más que un estratega militar y un líder político, fue un arquitecto del mundo moderno. Su vida es un testimonio del impacto que puede tener un individuo con visión, determinación y una dosis de ambición desenfrenada. Desde sus victorias militares hasta sus reformas legales, Napoleón transformó a Francia y Europa, dejando un legado que sigue influyendo en la política, el derecho y la estrategia. Sin embargo, también es un recordatorio de los límites del poder y los costos de la guerra, tanto en vidas humanas como en estabilidad política. El debate sobre si Napoleón fue un héroe o un tirano continuará, pero lo que es innegable es que su historia es una de las más fascinantes y complejas de todos los tiempos. Si disfrutaste este análisis de la vida y legado de Napoleón, no olvides presionar me gusta, suscribirte y compartir este video con otros apasionados de la historia.